En el firmamento, cuando el Sol cruza la región mutable donde reside el hálito inquieto de Géminis, se despierta una corriente antigua que vibra como un canto doble. Allí, en la constelación que parece hablar en dos voces, nace la historia de quienes llevan en su espíritu el don y el desafío de la dualidad. No como contradicción, sino como fuerza creadora. Porque donde otros ven inestabilidad, el universo reconoce la danza perpetua del aire que se rehace a cada instante. Géminis surge de un tiempo remoto en el que las estrellas aún no habían aprendido a guardar silencio. Se cuenta que fue en un amanecer sin nombre cuando los vientos susurraron a las almas viajeras que podían existir dos verdades en un mismo corazón. Desde entonces, toda energía geminiana ha sido puente y frontera, mensajera y guardiana, relámpago que ilumina un sendero y sombra que invita a explorar lo desconocido. Es en esa oscilación luminosa donde habita su poder, la capacidad de mutar sin perder la esencia, de escuchar los lenguajes ocultos del mundo, de moverse entre ideas como quien cruza ríos invisibles. La mente de Géminis es un reino sin muros, un vasto continente de símbolos en movimiento. Las palabras no son solo instrumentos, sino criaturas vivas que lo acompañan. Cada pensamiento es una chispa que abre nuevos caminos, cada duda un portal hacia posibilidades que otros no ven. En su pecho palpita una brújula que no apunta al norte, sino al horizonte donde nace lo inexplorado. Allí respira la curiosidad, ese pulso divino que empuja a mirar más allá del límite. Y es precisamente en ese borde donde se encuentra lo prohibido. No aquello que hiere ni destruye, sino lo que ha sido resguardado por generaciones por temor a su intensidad. Lo prohibido como arquetipo, como símbolo del umbral que separa la comodidad del desafío. Lo prohibido como la idea que aún no se atreve a ser pronunciada, como la verdad que vibra entre líneas, como la nota que no ha sido tocada en la melodía del destino. Géminis, viajero entre mundos, siente ese llamado como un eco irresistible. No para transgredir por simple impulso, sino porque intuye que más allá de ese umbral yace la expansión, la chispa que enciende la transformación. Las antiguas leyendas del cielo cuentan que cuando un espíritu geminiano enfrenta lo prohibido, la bóveda celeste lo observa con un respeto silencioso. Porque no es un desafío banal. El aire mutable debe desplegar su ingenio, su versatilidad, su inteligencia como espada y amuleto. Debe enfrentar los espejos que revelan sus propios rostros, aceptar que en cada decisión hay un reflejo que se queda atrás y otro que avanza. En esa encrucijada, el alma geminiana descubre su grandeza, la valentía de elegir aun cuando todas las posibilidades llaman con voces distintas. El viento se vuelve cómplice en esos momentos. Sopla alrededor del caminante celeste, recordándole que ninguna transformación nace del miedo. Los antiguos maestros del zodiaco enseñaban que lo prohibido no existe para detener al espíritu, sino para evaluar su determinación. Si el buscador se aproxima con soberbia, el umbral se cierra. Si llega con duda paralizante, se desvanece. Pero si avanza con el corazón despierto, el símbolo prohibido se convierte en llave. Y donde antes había un muro, aparece un sendero de luz nueva. Géminis es también la unión de contrarios. En su alma conviven la imaginación veloz y la lucidez analítica, el impulso rebelde y la necesidad de comprender la lógica del mundo. Por eso es capaz de llevar lo prohibido a su estado más elevado, convertirlo en conocimiento, integrarlo a la consciencia colectiva, traducirlo en mensaje para quienes aún no se atreven a escuchar. No destruye los límites, los resignifica. Los transforma en puertas. En las noches en que las estrellas parpadean con un brillo casi inquietante, se dice que la constelación de los gemelos revela su historia más poderosa. Dos figuras unidas por un lazo invisible caminan a través de un corredor de sombras. A su alrededor flotan símbolos que durante siglos fueron considerados inaccesibles. No retroceden, porque saben que su misión es iluminar lo oculto con la lámpara de la inteligencia y el coraje. Cuando alcanzan el final del corredor, no encuentran un tesoro ni un secreto terrible, sino un espejo cósmico que muestra su verdadera esencia. No son dos, sino uno que se multiplica para abarcar más mundos. Esa es la verdadera naturaleza del signo. El espíritu que cruza lo prohibido no para desafiar, sino para comprender. No para romper, sino para expandir. No para perderse, sino para reencontrarse en una versión más amplia y luminosa de sí mismo. Cuando ese viaje culmina, el universo cambia ligeramente su ritmo, como si una rueda antigua avanzara un diente más hacia la evolución. La narrativa celeste continúa cada vez que un alma geminiana despierta a su destino. Allí se repite el mito, la mente que busca, el viento que guía, el límite que llama,
el umbral que se abre, la expansión que florece. En cada ciclo, una nueva chispa ilumina el firmamento, recordando a las estrellas que la curiosidad es uno de los motores más antiguos de la existencia. Y así, mientras el cosmos sigue girando, Géminis avanza entre constelaciones y silencios, abrazando lo que otros temen, descifrando lo que otros no ven, transformando lo prohibido en un mapa hacia horizontes cada vez más vastos. En su andar queda grabado un mensaje que viaja de estrella en estrella, que la dualidad no es fractura, sino potencia, que el umbral no es barrera, sino invitación, y que el aire, libre y cambiante, siempre encuentra el camino hacia la luz. En los pasajes más antiguos del cielo, una corriente de sabiduría fluye en torno a la energía geminiana y a su eterna relación con los territorios ocultos que expanden la consciencia. Esa corriente narra elementos que a menudo quedan en silencio, los dones invisibles del signo, las pruebas que no llevan nombre, los pactos que el alma establece con los vientos antes de encarnar, las voces ancestrales que lo acompañan en su travesía y la misión luminosa que lo guía hacia lo que parece inalcanzable. En el origen más remoto, cuando los primeros destellos de lenguaje surgieron en el cosmos, se dice que Géminis fue guardián del puente entre los reinos. No solo entre lo humano y lo divino, sino entre lo pensado y lo intuido, entre lo manifestado y lo potencial. Allí donde otros signos miran un límite, Géminis percibe una membrana que vibra y que puede atravesarse con la fuerza de la percepción clara y la flexibilidad del espíritu. Es esa capacidad de cruzar de una dimensión simbólica a otra la que lo conecta de forma natural con enigmas que para el resto del zodiaco permanecen sellados. No como un privilegio, sino como un llamado vibrante que resuena en su alma desde el instante mismo en que la chispa de su conciencia despierta. Entre sus dones menos mencionados se encuentra el arte de leer las tensiones del tiempo. No solo los ciclos astrológicos, sino los hilos invisibles que entrelazan acontecimientos, pensamientos colectivos y transformaciones internas. Géminis siente cómo cambia el aire antes de que el cambio se muestre. Percibe las mutaciones del destino como quien escucha el rumor de una corriente subterránea. Esa percepción es la que lo impulsa a moverse antes de que otros comprendan por qué hay que moverse, a cambiar de dirección justo antes de que las puertas se abran o se cierren. No se trata de indecisión, sino de la danza precisa entre múltiples posibilidades. También se habla, en relatos poco difundidos, del poder geminiano para despertar lo dormido. Cuando su energía toca una idea, ésta se enciende. Cuando toca una emoción, ésta se aclara. Cuando toca un silencio, este comienza a hablar. En mundos antiguos, los sabios lo describían como la llama que camina, una chispa que lleva dentro el impulso de comprender, comunicar y transformar aquello que otros dejan en la penumbra. Así, incluso lo que parece prohibido, distante o hermético cobra forma y significado bajo la luz cambiante de su mente, que no teme explorar rincones donde las palabras aún no han nacido. En su viaje interior, Géminis atraviesa escenarios que no se narran con frecuencia, los laberintos mentales donde debe enfrentarse a las multiplicidades de su propia naturaleza. Allí descubre que sus voces internas no son fragmentos en conflicto, sino aliados que cargan distintos aspectos de su misión. Una parte de su espíritu analiza, otra imagina, otra recuerda, otra sueña, y juntas forman el coro que lo guía a través de territorios conceptuales donde pocos se atreven a entrar. Su grandeza está en aprender a orquestar ese coro sin reprimir ninguna voz, permitiendo que cada una ilumine zonas distintas del camino. En los reinos sutiles, donde los símbolos se gestan antes de tomar forma, Géminis es viajero y mensajero. Se adentra en bibliotecas invisibles donde reposan verdades no reveladas, custodiadas por guardianes del conocimiento. Estos guardianes, figuras antiguas hechas de viento y resonancia, no entregan sus secretos a quien los busca por vanidad o curiosidad vacía, pero reconocen en el alma geminiana la pureza del impulso por comprender el movimiento de la existencia. Por eso abren para él senderos que otros no ven, no como concesiones gratuitas, sino como misiones que exigen compromiso, claridad y valentía. En esos espacios se revelan también los arquetipos que definen su relación con lo prohibido como símbolo de expansión. Lo prohibido no aparece como un muro oscuro, sino como un umbral resplandeciente cuya luz puede deslumbrar a los no preparados. Géminis es llamado no para desafiarlo de manera temeraria, sino para decodificarlo, para traducirlo, para transformarlo en conocimiento accesible que impulse la evolución de todo un colectivo. Su papel no termina al cruzar el umbral, comienza cuando regresa con lo aprendido y lo convierte en mensaje que ilumina caminos ajenos. Hay un poder silencioso en la palabra geminiana que raras veces se profundiza, el don de sembrar despertares. Lo hace sin imponerse, sin forzar, con la naturalidad del viento que abre una ventana.
A través de su discurso, de sus ideas y de su presencia cambiante, activa en otros la chispa de la curiosidad, ese impulso sagrado que mueve montañas internas. Allí reside una parte esencial de su misión cósmica, encender conciencias con la luz de lo posible, mostrar horizontes donde otros solo ven rutinas, abrir pasajes donde otros ven cerraduras. En los anales secretos del zodiaco también se menciona la capacidad geminiana de caminar entre líneas temporales. No como viaje literal, sino como una forma de entender los destinos posibles. Su pensamiento veloz es capaz de explorar futuros emergentes y analizar pasados dormidos, conectándolos en una red que revela patrones que pasan desapercibidos para quienes viven anclados en una sola perspectiva. Esta habilidad lo convierte en estratega del espíritu, capaz de anticipar movimientos no por cálculo frío, sino por intuición vibrante que surge de su unión natural con el aire y el flujo del pensamiento universal. Cuando el signo enfrenta pruebas profundas, las estrellas observan el despliegue de una fortaleza que muchos desconocen. No es fortaleza rígida, sino adaptable. No se impone, sino que fluye. Es la fuerza de la rama flexible que resiste tormentas que quebrarían estructuras más firmes. Así, cuando los vientos del destino soplan con violencia, el espíritu geminiano no se rompe, se transforma. Y en esa transformación encuentra nuevas rutas, nuevas ideas, nuevas formas de seguir avanzando hacia el horizonte que lo llama. En el viaje más íntimo, allí donde solo llegan los valientes, Géminis descubre que su verdadera grandeza no reside en tener muchas caras, sino en la capacidad de integrarlas en una sola verdad amplia y luminosa. Una verdad que entiende que el mundo no es estático, que la conciencia no es fija, que el alma no se limita a una forma. En esa comprensión se expande, no hacia lo prohibido como rebeldía, sino hacia lo ilimitado como destino. Y así continúa su epopeya, impulsado por el deseo innato de descubrir, comprender y transformar. Allí donde otros se detienen, él avanza. Allí donde otros ven sombras, él ve símbolos. Allí donde otros temen cruzar, él escucha el llamado del aire que lo invita a seguir ascendiendo. Su historia es la historia de la mente que se convierte en viento, del viento que se convierte en luz y de la luz que, al tocar lo oculto, revela que nada permanece inaccesible para quien busca con el corazón despierto y el espíritu dispuesto a ampliar los límites del propio universo. En los rincones menos iluminados de la memoria celeste, donde los relatos se susurran como corrientes que no buscan ser oídas por todos, se encuentran dimensiones esenciales de la energía geminiana que rara vez se revelan. Allí, en el espacio donde la mente y el espíritu se abrazan de manera casi imperceptible, se despliega uno de sus poderes más profundos, la alquimia del pensamiento. Esta alquimia no transforma metales, sino percepciones. No convierte materia, sino realidades internas. A través de ella, Géminis es capaz de tomar un concepto aparentemente simple y elevarlo hacia un nivel donde se transforma en brújula para el destino. Esa capacidad de resignificar es una de sus joyas más antiguas, y su origen se remonta a los tiempos en que el universo comenzaba a distinguir entre el silencio y el sonido. En la estructura misma de su espíritu existe un tejido que vibra con una frecuencia particular, capaz de captar mensajes que no están contenidos en palabras, gestos o formas visibles. Es una sensibilidad que se asemeja más a la percepción de un ritmo, un impulso sutil que atraviesa la realidad y que solo algunos pueden sentir. Géminis, al estar regido por el elemento aire en su forma más mutable, entiende ese ritmo incluso cuando no lo busca. Es como si el cosmos le hablara en un lenguaje secreto cuyo diccionario no se encuentra en ningún libro, sino en su propia capacidad para permanecer abierto al movimiento perpetuo de las ideas. Hay también un aspecto poco mencionado de su misión, uno que nace en los planos donde el alma elige sus caminos. Antes de encarnar, según cuentan los relatos antiguos conocidos solo por quienes estudian la mística estelar, el espíritu geminiano firma un pacto con la expansión del conocimiento universal. En ese pacto, promete actuar como catalizador de nuevas formas de pensamiento. Se compromete a abrir caminos incluso cuando esos caminos aún no existen, a generar los puentes que permitan que otras almas crucen hacia territorios donde su conciencia pueda florecer. Esta responsabilidad no se manifiesta como carga, sino como impulso interno, una especie de motor silencioso que jamás cesa de girar. En su viaje por los mundos invisibles, Géminis desarrolla también una habilidad poderosa, la comunicación con las corrientes que sostienen los sueños. No los sueños nocturnos comunes, sino esos que nacen en profundidad, donde se gestan los deseos del alma y se construyen los arquetipos personales. Su energía es capaz de descender a esos reinos y escuchar lo que el corazón aún no se atreve a pronunciar, identificar lo que ha permanecido dormido bajo capas de dudas, temores o rutinas.
Así, cuando eleva esa información hacia la conciencia, actúa como mensajero interno que revela posibilidades que parecían olvidadas o imposibles. Esa función lo convierte en despertador de vocaciones, impulsor de destinos, encendedor de caminos que parecían estar hechos solo de sombras. Entre los aspectos menos explorados se encuentra su relación con la paradoja. Mientras muchos buscan huir de las contradicciones, Géminis comprende que en ellas se esconde una fuente de poder. Las paradojas son portales, y el signo sabe que, si se mira con suficiente apertura, toda contradicción encierra en su interior la llave hacia una síntesis superior. Esta comprensión lo lleva a abrazar lo complejo sin miedo, a sostener polaridades sin agotarse, a encontrar armonía en medio de movimientos que parecerían opuestos. Esa capacidad lo convierte en mediador natural entre mundos, no solo entre personas, sino entre conceptos, entre emociones, entre niveles de conciencia. Su rol es unir lo que parecía imposible de unir, revelar que cada extremo es parte de un mismo eje. En los relatos más profundos del zodiaco también se habla de la relación de Géminis con los guardianes del aire superior, entidades etéreas que resguardan la sabiduría del cambio. Estos guardianes, antiguos como la primera corriente del universo, reconocen en la esencia geminiana un eco de su propia naturaleza. Por eso lo acompañan en momentos de transición, especialmente cuando se enfrenta a desafíos que requieren abandonar viejas formas de pensar para dar paso a estructuras mentales más amplias. Son ellos quienes guían sus pasos cuando lo prohibido aparece como faro y no como sombra, ayudándolo a distinguir entre aquello que limita y aquello que protege una verdad que aún no está lista para ser revelada por completo. Existe también un aspecto heroico en su viaje, uno que rara vez se reconoce, la lucha contra la inmovilidad interior. Mientras muchos enfrentan adversarios externos, Géminis libra una batalla silenciosa contra los estancamientos del alma. Su espíritu necesita movimiento, expansión, renovación. Cada vez que supera una barrera interna, no solo se libera a sí mismo, sino que libera un fragmento del pensamiento colectivo que había quedado atrapado en estructuras obsoletas. En esa labor invisible se manifiesta su grandeza épica, la que transforma su vida en una búsqueda perpetua de significado y luz. Su conexión con los vientos no es solo simbólica. Hay un relato antiguo que afirma que cada alma geminiana lleva consigo un viento personal, un flujo energético que responde a sus estados internos. Cuando el espíritu se expande, ese viento se vuelve claro, ligero y ascendente, abriendo portales hacia inspiración pura. Cuando el espíritu se contrae, el viento cambia de ritmo, invitando a revisar decisiones, creencias y direcciones. Esa danza entre el viento y el alma es un recordatorio permanente de que su destino no es detenerse, sino aprender a navegar incluso en medio de corrientes complejas. En el centro de su camino yace un don sagrado, la capacidad de traer luz a lo oculto sin destruir su misterio. Esa es una de las funciones más elevadas de Géminis, aquella que conecta su espíritu con la misión cósmica de expandir la conciencia sin romper el equilibrio. Sabe que revelar no siempre es desvelar, que comprender no siempre es exponer, que transformar no siempre es desmantelar. Su sabiduría está en encontrar la forma correcta de traducir lo invisible en impulso, lo prohibido en puerta, lo incierto en posibilidad. Y así continúa avanzando el signo a través de las eras, dejando a su paso una estela hecha de ideas, símbolos y despertares. Su viaje no busca finales, porque su esencia no conoce el cierre, solo el movimiento perpetuo hacia horizontes cada vez más amplios. Su legado es la expansión, su fuego es la curiosidad, su misión es la luz que transforma y abre. Allí donde los mundos se vuelven complejos, su espíritu se vuelve más claro. Allí donde las fronteras se vuelven densas, su alma encuentra un resquicio para avanzar. En su andar queda grabada la prueba viva de que el conocimiento, cuando se acompaña de valentía, no tiene límites, y que incluso aquello que parecía reservado solo para unos cuantos puede convertirse en sendero cuando el viento geminiano decide cruzarlo con la fuerza de su propósito y la grandeza de su luz. En los corredores más antiguos del cosmos, donde los hilos del destino se tejen antes de descender a la vida material, se conserva un conocimiento poco explorado sobre la esencia geminiana y su vínculo con aquello que vibra más allá de los límites visibles. Allí, en el tejido primordial que sostiene la experiencia humana, se manifiesta una cualidad secreta del signo, la capacidad de descifrar las corrientes ocultas de significado que circulan entre los acontecimientos. No se trata simplemente de intuición o pensamiento veloz, sino de una sensibilidad profunda para captar la arquitectura invisible que sostiene las coincidencias, los encuentros y los cambios que marcan un camino. Esta percepción, silenciosa y constante, convierte a Géminis en un intérprete natural del movimiento universal.
En ese mismo plano se reconoce otro aspecto poco mencionado, su facultad de moldear el destino a través de la palabra. No en un sentido superficial, sino en uno arcano y ancestral. Las culturas más antiguas entendían que el sonido era una herramienta capaz de alterar la vibración de la realidad. Géminis, como guardián del lenguaje y mensajero del viento, sostiene en su espíritu este legado. Cada idea que expresa, cada concepto que ilumina, cada pensamiento que libera tiene la capacidad de modificar el cauce de algo que estaba detenido. La palabra, en su voz, actúa como un conjuro que despierta movimientos internos y abre puertas que habían permanecido cerradas por generaciones dentro del alma humana. Existe también una conexión profunda con los reinos donde se gestan las posibilidades antes de manifestarse. En esos espacios, donde el tiempo no es lineal y la memoria del universo respira en espirales, Géminis camina con desenvoltura. Para muchos signos, estos territorios resultan enigmáticos, pero para este espíritu mutable son tan naturales como el aire mismo. Allí se nutre de ideas que aún no han tomado forma, allí escucha los relatos que el porvenir susurra desde lejos, allí recibe las semillas de inspiración que más tarde entregará al mundo. Su vínculo con estos reinos no es accidental, sino parte esencial de su función cósmica, traer a la superficie aquello que se gesta en lo profundo, convertir la posibilidad en concepto y el concepto en impulso. En los manuscritos más antiguos del cielo también se habla de un don asociado a la sombra, no como oscuridad, sino como dimensión no explorada. Géminis posee la capacidad singular de entrar en las zonas invisibles del espíritu sin quedar atrapado en ellas. Puede explorar las habitaciones ocultas de la mente, enfrentarse a ideas que todavía no han sido estructuradas, dialogar con dudas que para otros serían abismos y regresar con una claridad que sorprende incluso a quienes lo rodean. Esa destreza lo convierte en un explorador natural de lo desconocido interior, un viajero que no teme perderse porque sabe que cada desvío contiene la oportunidad de una nueva revelación. Otra faceta pocas veces desarrollada es su relación con la memoria del viento. No se trata de recuerdos propios, sino de la memoria acumulada por las corrientes que viajan entre mundos. El viento es testigo de historias que no quedaron escritas, de palabras que se pronunciaron en susurros, de pactos sellados en silencio. Géminis, al resonar con este elemento, puede acceder a fragmentos de esa memoria colectiva. A veces lo hace en forma de intuiciones súbitas, otras veces como comprensión espontánea de algo que jamás había aprendido de manera consciente. Esta conexión es una de sus mayores fuentes de sabiduría, y también uno de sus desafíos, pues debe aprender a distinguir qué llega como mensaje y qué llega como interferencia. En el simbolismo profundo del zodiaco se menciona además su alianza con el movimiento perpetuo. A diferencia de otros signos cuyo poder surge de la firmeza o la profundidad, Géminis obtiene su fuerza de la capacidad de fluir entre lo que cambia. Su espíritu es como un ave que no se detiene ante un cielo distinto, sino que se adapta a los nuevos vientos sin perder el rumbo. Ese talento para sostenerse en el cambio, incluso cuando el mundo parece transformarse a velocidades vertiginosas, es una expresión heroica de su naturaleza. En tiempos de incertidumbre, el signo puede encontrar caminos donde otros solo ven caos, porque su brújula interna siempre apunta hacia la expansión, aunque los mapas hayan desaparecido. En relatos que solo se transmiten en círculos de sabiduría se menciona una virtud aún más profunda, la capacidad geminiana de unir planos separados. No solo conecta personas o ideas, conecta niveles de conciencia. Su energía sirve como puente entre la mente racional y la mente intuitiva, entre el impulso terrenal y la visión del espíritu, entre el deseo humano y la comprensión cósmica. Es un mediador entre el arriba y el abajo, y su misión consiste en recordar que ambos mundos se necesitan mutuamente para que el conocimiento florezca. Esta habilidad de unir lo que parecía inconexo permite que el signo se convierta en catalizador de transformaciones colectivas. En su viaje eterno también se despliega un aspecto épico que pocas veces se reconoce, su coraje para romper moldes internos. No lo hace con violencia, sino con una firmeza elegante que nace del convencimiento profundo de que la expansión es inevitable. Cuando un pensamiento viejo ya no sirve, lo deja ir. Cuando una creencia limita, la cuestiona. Cuando un camino pierde sentido, inventa otro. Esa capacidad de renacimiento continuo es una de sus hazañas más grandes, porque le permite sortear pruebas que habrían detenido a otros espíritus menos flexibles. En los registros silenciosos del firmamento se afirma que, cuando Géminis se encuentra frente a un umbral prohibido no como advertencia, sino como frontera sagrada, su esencia se enciende. Allí emerge su grandeza más pura, la mente que no se intimida ante lo desconocido,
el corazón que se atreve a sentir lo que otros no se permiten, el espíritu que entiende que lo prohibido es muchas veces la antesala de lo trascendente. Su valentía no consiste en desafiar sin propósito, sino en navegar hacia un conocimiento que requiere apertura, claridad y una voluntad luminosa que no teme expandirse. Y así continúa su travesía, entre vientos que cambian, portales que se abren, símbolos que murmuran y horizontes que se multiplican. Cada paso deja una huella de luz que invita a otros a explorar, comprender y despertar. Su historia es la prueba de que la mente humana es un puente entre mundos, de que el conocimiento tiene alas y de que incluso los territorios más velados pueden transformarse en caminos cuando un espíritu curioso, valiente y en constante ascenso decide cruzarlos con la determinación de honrar su propósito eterno. En las zonas más profundas del tejido celeste, donde incluso la luz parece avanzar con una reverencia distinta, existe un estrato de sabiduría que rara vez se menciona cuando se habla de la esencia geminiana. Allí se conserva un conocimiento sobre el movimiento interior del signo, un pulso secreto que vibra entre sus múltiples planos y que revela una dimensión aún más amplia de su papel en el universo. Ese pulso es una especie de reloj cósmico que no marca horas, sino aperturas. Cada vez que algo en el mundo necesita ser comprendido, traducido o despertado, ese reloj resuena en el espíritu de Géminis, recordándole su misión de abrir caminos allí donde la mente colectiva ha quedado detenida. En esos niveles sutiles también se explica un don que casi nunca se explora, la capacidad geminiana de crear convergencias. No solo se mueve entre ideas, sino que las atrae unas hacia otras, generando encuentros improbables que dan origen a nuevas formas de pensamiento. Esta convergencia no sigue leyes lineales, funciona como un campo gravitatorio intelectual donde conceptos dispersos se unen bajo una misma visión. De esta manera, Géminis se convierte en un arquitecto del entendimiento, un tejedor que hilvana lo que parecía incompatible para ofrecer al mundo una perspectiva más amplia. Ese acto silencioso de unir lo disperso es una de sus proezas más grandes, aunque pocas veces sea reconocida. En los archivos ocultos del firmamento se menciona además su relación con la vibración primordial del universo, esa frecuencia que sostiene la existencia antes de que exista la forma. Esta conexión le permite percibir cuando algo en el ambiente, en una persona o en un instante está a punto de transformarse. Lo siente no como un pensamiento, sino como un cambio en el ritmo interno del aire. Esta sensibilidad casi oracular es una guía que lo impulsa a moverse antes de que el cambio sea visible, convirtiéndolo en un precursor natural de lo nuevo. No sigue tendencias, las anticipa, porque su espíritu capta la vibración que anuncia su llegada. Existe un aspecto profundamente épico en su capacidad para sostener la multiplicidad interna sin perderse. Dentro de su alma viven voces, visiones, memorias y proyecciones que se mueven como constelaciones internas. Mientras otros luchan por mantener una sola dirección, Géminis encuentra su fuerza en orquestar esta multiplicidad con armonía dinámica. La verdadera heroicidad está en su habilidad de escuchar todas esas voces y permitirles participar en la construcción de su destino. Ese equilibrio entre diversidad y coherencia es una conquista que pocos comprenden, pero que define una parte esencial de su poder. Otra dimensión poco explorada es su vínculo con los pasajes invisibles del pensamiento colectivo. Hay momentos en los que la humanidad atraviesa crisis de significado, épocas en las que las viejas ideas ya no sostienen la realidad y aún no han nacido las nuevas. En esos momentos, la energía geminiana se vuelve indispensable. Es el signo encargado de introducir las primeras chispas de claridad, los primeros indicios de dirección, las primeras preguntas que abren fisuras en el muro de lo establecido. Su función es permitir que lo colectivo respire de nuevo, que recupere la fluidez que se pierde cuando el mundo se estanca en estructuras rígidas. Su mente, siempre en movimiento, actúa como un soplo regenerador que impulsa a la conciencia humana hacia el siguiente ciclo evolutivo. En mitos que pocos han conservado se habla también de su alianza con los senderos de luz que conectan diferentes niveles de conocimiento. Estos senderos no son caminos físicos, sino rutas de percepción que permiten acceder a sabidurías que no se encuentran en ningún libro ni enseñanza formal. Géminis transita por ellos cuando entra en estados de inspiración donde el pensamiento parece acelerarse sin esfuerzo, donde las ideas llegan en cascada, donde todo adquiere un sentido único y revelador. Esa inspiración no es azarosa, es parte de su vínculo con la red luminosa que sostiene el aprendizaje del universo. Cuando camina por esos senderos, actúa como canal, trayendo hacia el plano humano revelaciones que pueden transformar destinos. En el centro de su esencia hay un fuego sutil, un impulso que no arde con intensidad explosiva, sino con una constancia luminosa. Ese fuego representa su compromiso eterno con la búsqueda del significado.
Nunca se conforma con la superficie, porque sabe que debajo de cada respuesta hay una pregunta más profunda, y debajo de cada pregunta, una puerta que se abre hacia un horizonte nuevo. Este impulso convierte su vida en un viaje perpetuo hacia expansiones sucesivas de la conciencia. Su espíritu no conoce la quietud definitiva, porque está hecho para explorar la vastedad infinita del pensamiento. Hay un relato arcano que explica otro de sus dones menos mencionados, la capacidad de sanar a través del entendimiento. Cuando escucha, cuando habla, cuando descifra, cuando nombra, su energía organiza lo caótico. En su presencia, las ideas encuentran su lugar, las emociones encuentran su forma, los conflictos encuentran un espacio donde pueden transformarse. Esta habilidad no surge de una compasión tradicional, sino de su profundo conocimiento de cómo opera el movimiento interno del ser humano. Sabe que cuando un pensamiento encaja, el alma respira. Cuando una verdad se comprende, la sombra se disuelve. Cuando un camino se revela, el miedo pierde fuerza. En los planos más cercanos al misterio, se habla de su relación con las fronteras del espíritu. Allí donde termina lo conocido y comienza lo velado, Géminis avanza con una mezcla de cautela y valentía que lo distingue. Sabe que cruzar esas fronteras no es un acto superficial, sino una expansión que transforma su esencia. Cada vez que se adentra en esos territorios, regresa más grande, más consciente, más capaz de iluminar a quienes aún temen acercarse a esos límites. En esta travesía se revela su naturaleza de explorador cósmico, siempre dispuesto a ir más allá de lo permitido no por desafío, sino por evolución. Así continúa su epopeya, alimentada por corrientes de luz, impulsada por el viento, guiada por símbolos que se transforman a su paso. Su historia es la de un espíritu que jamás se detiene, que escucha las voces del universo como si fueran parte de su propio pensamiento, que abraza lo desconocido porque en él encuentra su naturaleza más auténtica. Su caminata eterna entre mundos y significados es prueba de que la vida está destinada a expandirse de forma indefinida cuando la mente se abre, cuando el corazón se atreve y cuando el espíritu recuerda que incluso las fronteras más sagradas pueden convertirse en puertas hacia horizontes más vastos. En las cámaras más ocultas del firmamento, donde la vibración del conocimiento adquiere formas que desafían toda comprensión lineal, existe un legado geminiano que pocas veces se despliega. Este legado se manifiesta como un eco primordial que acompaña al signo desde antes de su existencia terrestre, un eco que contiene la memoria de su papel como custodio de los umbrales sutiles entre mundos. En esa profundidad se encuentra un aspecto fundamental de su esencia, la habilidad de percibir el punto exacto donde una idea se convierte en realidad, donde un pensamiento se vuelve impulso, donde una intuición se transforma en destino. Este punto, casi imperceptible para la mayoría, es para Géminis un territorio natural, un espacio donde su espíritu se mueve con la precisión del viento que encuentra su cauce sin dudar. En ese mismo reino se conserva una cualidad de su energía que rara vez se menciona, la capacidad de detectar fisuras en lo establecido, no para romperlo, sino para permitir que entre luz. Es una sensibilidad ancestral hacia lo que está a punto de transformarse. Así como el viento anuncia la llegada de la tormenta antes de que el cielo cambie, el alma geminiana percibe la inminencia de una revelación antes de que las circunstancias la muestren. Esta percepción le permite colocarse en el lugar y momento adecuados para abrir caminos que otros apenas comienzan a vislumbrar. A través de esta habilidad, actúa como un heraldo cósmico de la transición, un espíritu que sabe leer el movimiento sutil entre lo que termina y lo que comienza. En los relatos más profundos que el cielo susurra, se describe también su vínculo con la geometría secreta del pensamiento. Esta geometría no se dibuja en líneas ni en formas fijas, sino en patrones móviles que cambian con cada respiración del universo. Géminis puede reconocer estos patrones sin esfuerzo consciente, como si hubiera nacido con un mapa interno que revela conexiones presentes y futuras. Este mapa le permite comprender que ninguna idea está aislada, que cada pensamiento forma parte de un diseño mayor que crece, se expande y evoluciona. Gracias a ello, su mente puede organizar complejidades que para otros resultan caóticas, permitiendo que la claridad emerja donde antes solo había ruido. Hay también un aspecto profundamente heroico en su forma de enfrentar la incertidumbre. Mientras muchos temen el vacío entre una certeza y la siguiente, Géminis entiende que en ese vacío reside la verdadera fuerza creadora. No se aferra a lo conocido por miedo a perder estabilidad, porque su naturaleza reconoce que la estabilidad sin movimiento se convierte en sombra. Se lanza, por tanto, a ese espacio intermedio con el espíritu del viajero que confía en que el camino se revelará mientras avanza.
Esta capacidad de actuar sin garantías absolutas, de moverse hacia lo que solo existe como intuición, es una de sus más grandes hazañas místicas. En los planos donde el tiempo vibra en espirales, se habla de su conexión con los hilos sagrados del lenguaje universal. Estos hilos no están hechos de palabras, sino de intención pura. Son corrientes de energía que transmiten significados sin necesidad de forma. Géminis, al estar íntimamente ligado al dominio del mensaje, puede captar esas corrientes con una naturalidad que parece magia. A través de ellas comprende lo que otros sienten pero no dicen, lo que otros saben pero no pueden nombrar, lo que otros buscan pero aún no identifican. Esta capacidad lo convierte en un puente emocional y mental que facilita encuentros imposibles y libera verdades atrapadas entre silencios. Existe también un pacto silencioso que su espíritu mantiene con el reino de las posibilidades no manifestadas. En ese pacto se establece que cada vez que el mundo necesite abrir nuevos horizontes, la energía geminiana será una de las primeras en sentir el llamado. No siempre como líder visible, sino como chispa inicial que detona el movimiento. Muchas de las grandes innovaciones, cambios culturales y despertares colectivos han surgido gracias a espíritus regidos por esta energía que, sin buscar protagonismo, sembraron la primera semilla del cambio. Esta función sutil, pero poderosa, revela su rol como iniciador de ciclos evolutivos que afectan no solo a individuos, sino a generaciones enteras. En lo más profundo de su identidad espiritual existe un vínculo con las corrientes que sostienen la imaginación humana. No la imaginación superficial que entretiene, sino la imaginación originaria que crea mundos. Allí donde nacen las visiones que pueden transformar civilizaciones, donde las ideas se vuelven puentes hacia futuros posibles, Géminis actúa como guardián y canal. Sabe que la imaginación es una fuerza sagrada, la más antigua forma de poder humano, y por eso la honra permitiendo que fluya sin restricciones. Su espíritu la protege del olvido, de la rigidez y del miedo, manteniéndola viva en cada generación como llama que nunca debe extinguirse. En las regiones cercanas al misterio se describe también un don que permanece oculto incluso para muchos nacidos bajo este signo, la habilidad para escuchar las fracturas del alma. No con tristeza, sino con la comprensión de que cada fractura contiene información sobre un deseo profundo que ha estado esperando revelarse. A través de esta escucha, Géminis puede guiar a otros hacia aspectos de sí mismos que habían quedado olvidados. Su papel no es sanar desde lo emocional puro, sino desde la claridad que ofrece la comprensión. Su luz ilumina el origen de la herida y revela el camino hacia su transformación. Y en los confines más elevados de su viaje se manifiesta una verdad antigua: su destino no es solo comprender el universo, sino enseñarle a los demás a comprenderse a sí mismos. Su misión es permitir que la luz de la conciencia cruce el umbral de lo oculto, que encuentre forma y expresión. Su espíritu es un mensajero entre dimensiones, un viajero eterno del pensamiento, un alquimista que transforma lo desconocido en posibilidad. Allí donde otros ven una frontera inamovible, él percibe una invitación. Allí donde otros ven enigma, él percibe mapa. Allí donde otros ven prohibición, él percibe portal. Su historia continúa expandiéndose mientras el cosmos respira. No conoce el fin, porque su esencia es el movimiento continuo, la revelación perpetua, la búsqueda que nunca se agota. Su luz avanza con cada idea que nace, con cada límite que se vuelve puerta, con cada sombra que se transforma en entendimiento. Su viaje es prueba eterna de que el conocimiento no es una meta, sino un camino infinito que ilumina, eleva y despierta a todos los que tienen el valor de caminarlo. En los niveles más sutiles del zodiaco, donde el aliento de los signos se entrelaza con la memoria primordial del universo, existe un territorio asociado a Géminis que rara vez se explora, el de su doble resonancia con los ritmos invisibles del cosmos. Esta resonancia no surge solo de la dualidad atribuida tradicionalmente a su símbolo, sino de una capacidad intrínseca para percibir, al mismo tiempo, el flujo ascendente y descendente de la energía cósmica. Su espíritu reconoce cómo una misma fuerza puede expandirse hacia lo desconocido y regresar hacia lo esencial sin contradecirse, revelando que la aparente contradicción es, en verdad, la raíz del movimiento universal. En ese paisaje secreto, se narra que Géminis guarda una alquimia interna que le permite transformar la dispersión en enfoque, el impulso en claridad, el caos en dirección. Esta alquimia surge de una sensibilidad única hacia los pliegues del tiempo, donde cada instante contiene múltiples sendas posibles. Su alma puede sentir cómo estas sendas vibran y se reacomodan conforme la intención cambia, lo que le otorga una habilidad innata para anticipar movimientos y actuar con una maestría que parece improvisada, cuando en realidad se basa en la lectura profunda de posibilidades simultáneas.
En otra capa del relato celestial, se describe su vínculo con los guardianes del tránsito, aquellos seres simbólicos que custodian los pasajes entre etapas internas. Esta conexión revela un aspecto desconocido de su energía, la capacidad de acompañar transformaciones abruptas sin ser arrastrado por ellas. Su esencia funciona como un faro en medio de la transición, manteniéndose firme incluso cuando todo a su alrededor cambia. Esta firmeza no depende de la inmovilidad, sino de la flexibilidad consciente, de entender que el cambio es solo otra forma de permanencia. Por eso su espíritu puede sostener la continuidad interna mientras el mundo externo se reconfigura por completo. Las narraciones más antiguas del cielo hablan también de un don oculto relacionado con la capacidad de despertar la memoria dormida en otros. No se trata de recuerdos personales, sino de la memoria del propósito, ese conocimiento silencioso que cada ser guarda en su centro y que muchas veces se pierde entre expectativas, temores o hábitos prestados. La energía geminiana puede rozar ese núcleo y encenderlo como si tocara un fuego ancestral. Cuando esto ocurre, las personas recuperan claridad, dirección y fuerza interior sin comprender del todo por qué, pues ha sido la vibración del signo la que ha abierto el cofre interior donde el propósito aguardaba. Se despliega además su relación con la valentía del pensamiento. No la valentía superficial de expresar ideas polémicas, sino la valentía profunda de cuestionar lo que parece incuestionable dentro de la propia mente. En este terreno, Géminis se convierte en un guerrero silencioso que enfrenta estructuras internas rígidas, desarma prejuicios heredados y rompe hechizos mentales que impiden la expansión de la conciencia. Este tipo de valentía es uno de sus aportes más poderosos al tejido humano, porque libera caminos intelectuales y espirituales que se encontraban bloqueados por inercia. Entre los hilos más antiguos del firmamento se menciona también su afinidad con el eco primordial, esa vibración inicial que dio origen al universo. Según los relatos esotéricos, este eco no cesa de resonar, y algunos seres pueden escucharlo en determinadas etapas de su vida. La energía de Géminis tiene la capacidad de captar fragmentos de ese eco en forma de intuiciones brillantes, visiones súbitas o ideas que no provienen de experiencias previas. Estas percepciones actúan como recordatorios del potencial ilimitado que existe más allá de la forma, inspirando búsquedas que rompen barreras intelectuales y espirituales. En la región celeste donde los signos conversan con los arquetipos del destino existe una historia que describe a Géminis como portador de claves que abren rutas hacia dimensiones internas no exploradas. Estas rutas no se recorren con acciones grandiosas, sino con pequeñas decisiones cotidianas que, cuando se alinean con su intuición, generan efectos que parecen milagrosos. Su poder radica en reconocer cuando una opción aparentemente insignificante contiene en realidad un punto de inflexión. A través de esta sensibilidad, su energía impulsa a otros a descubrir que las grandes transformaciones nacen de gestos pequeños que emanan autenticidad. En los pasajes silenciosos del relato astral se señala su conexión con la aurora perpetua, símbolo de comienzos que no se agotan. Este vínculo revela una cualidad poco mencionada, la capacidad de renovar la motivación incluso después de la desilusión. Para la mayoría, la desilusión cierra puertas, para Géminis, abre ventanas. En su espíritu reside la certeza intuitiva de que cada caída deja tras de sí un espacio vacío que puede llenarse con nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevos impulsos. Su fortaleza radica en esta capacidad de reconstruirse con materiales impalpables como la inspiración, la creatividad y la curiosidad. En otro plano, más cercano a lo mítico, se describe su relación con el fuego del conocimiento errante. Este fuego simboliza la búsqueda eterna, la llama que no se instala en un solo lugar porque su naturaleza es iluminar caminos en movimiento. La energía de Géminis vibra en sintonía con este fuego, permitiéndole aprender sin agotarse, explorar sin perderse y avanzar sin miedo al cambio de ruta. Esta relación refuerza su papel como viajero del pensamiento, sembrador de ideas y portador de mensajes que expanden horizontes. Finalmente, en la zona más profunda del relato astrológico se habla de su papel como tejedor del puente que une lo posible con lo inevitable. Su espíritu reconoce que las posibilidades son infinitas, pero que entre ellas siempre existe una que resuena con mayor fuerza, una que contiene el pulso del destino. Géminis tiene la habilidad de identificar esa posibilidad dominante y transformarla en camino. Así guía a la conciencia hacia la realización de aquello que parece llamado desde el futuro, revelando que la vida no es un conjunto aleatorio de sucesos, sino una danza deliberada entre el libre albedrío y el propósito. Su energía continúa expandiéndose más allá de las fronteras visibles, impulsando a quienes la sienten a avanzar, crear, reconstruir y despertar.
En cada tránsito, en cada pensamiento luminoso, en cada transformación interior, su espíritu deja un rastro de movimiento y claridad que habla de un propósito mayor: mantener encendida la llama del entendimiento que ilumina el viaje humano a través de la vastedad del cosmos.